Hola a todos. Gracias por acompañarnos hoy. En este video vamos a reconstruir, minuto a minuto, las últimas horas de Jason Jiménez antes de un accidente aéreo que sacudió a Colombia. No es solo la historia de un vuelo, es la historia de una vida vivida al límite, sin pausas y sin margen de error. Acompáñennos para entender qué ocurrió realmente y por qué nada fue tan simple como parecía. Para millones de personas, Jason Jiménez era la voz del despecho moderno, el hombre que convirtió el dolor en canciones que se cantaban a gritos en bares, carreteras y noches de soledad. Su imagen estaba asociada al escenario iluminado, al micrófono firme y a un público que coreaba cada verso como si fuera propio. Pero en sus últimas horas, Jason no estaba frente a un mar de luces. Estaba en una pista silenciosa, esperando un despegue que parecía rutinario y que nadie imaginaba sería definitivo. Horas antes de ese momento, su nombre seguía brillando en carteles, en historias de redes sociales, en mensajes de fans que ya tenían la entrada en la mano para verlo esa misma noche. Todo indicaba que era un día más dentro de una agenda exigente. Una jornada habitual en la vida de un artista en pleno ascenso. Sin embargo, el tiempo empezaba a comprimirse sin que nadie lo notara. Cada decisión pesaba más de lo normal. Cada minuto avanzaba con una carga invisible. Gracias por estar viendo este video y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora para apoyarnos y ayudarnos a seguir creando contenido con profundidad y respeto. Lo que convirtió ese día en una herida colectiva no fue solo la muerte de un cantante, sino la forma abrupta en la que ocurrió. Un accidente aéreo siempre despierta un miedo primitivo, pero en este caso había algo más inquietante. Jason no era una figura retirada ni un artista del pasado, estaba en uno de los momentos más activos y demandantes de su carrera. Tenía proyectos en marcha, conciertos programados y un público que sentía que su historia todavía estaba lejos de terminar. Cuando la noticia comenzó a circular, primero como un rumor confuso y luego como una confirmación oficial, el país entero se detuvo. Las emisoras interrumpieron su programación, los noticieros abrieron con su rostro y las redes sociales se llenaron de incredulidad. No podía ser cierto, horas antes había sonreído, había trabajado, había planeado el futuro inmediato. Esa normalidad previa fue precisamente lo que volvió la tragedia aún más difícil de aceptar. Para entender por qué ese vuelo terminó de esa manera, no basta con mirar el momento del impacto. Es necesario retroceder, observar el camino que lo llevó hasta allí, las presiones acumuladas, las señales sutiles y la vida acelerada que definió sus últimos años. Esta historia no empieza en el avión. Empieza mucho antes, en una trayectoria marcada por la lucha constante y por la decisión de no detenerse nunca. Para comprender quién era Jason Jiménez en esas últimas horas, es imprescindible mirar más allá del artista conocido y volver al origen. Jason no nació rodeado de comodidades ni con un camino despejado hacia el éxito. Creció en Manzanares, Caldas, en un entorno donde la infancia no ofrecía certezas y donde aprender a resistir era parte de la vida cotidiana. Desde muy pequeño entendió lo que significaba vivir con carencias, con miedo y con la sensación permanente de que nada estaba garantizado. La música no apareció en su vida como un sueño romántico ni como una ambición calculada. Fue, más bien, una vía de escape. Una necesidad para canalizar lo que no podía decir de otra forma. Su niñez estuvo marcada por episodios de violencia y abandono emocional que él mismo reconocería años después. No hablaba de eso para generar lástima, sino para explicar por qué sus canciones estaban cargadas de rabia contenida, de dolor directo y sin adornos. Jason no interpretaba historias ajenas. Cantaba lo que había vivido y eso creó un vínculo profundo con un público que se reconocía en esa crudeza.
Los primeros años fueron duros. Cantaba donde podía, en bares pequeños, en fiestas privadas, en escenarios improvisados donde nadie prometía nada. Muchas noches regresaba a casa sin dinero, con la voz cansada y con la duda persistente de si valía la pena seguir. A diferencia de otros que abandonaron en el camino, Jason desarrolló una obsesión por no rendirse. Insistía incluso cuando todo parecía indicar que no había salida. Esa terquedad, que más tarde sería vista como disciplina, fue también una carga que arrastró durante toda su carrera. El crecimiento fue lento y desigual. Las primeras grabaciones circularon de mano en mano, sin respaldo de grandes sellos ni campañas masivas. Cada rechazo lo empujaba a escribir más, a cantar con más fuerza, a endurecerse. Su carrera se construyó sin red de seguridad, a base de sacrificio constante. Cuando el público masivo finalmente lo descubrió, Jason ya no era un novato. Era un hombre cargado de historias, de cicatrices invisibles y de una urgencia permanente por no volver atrás. El éxito trajo reconocimiento, pero también una presión nueva, contratos, giras, expectativas ajenas que cumplir. Jason empezó a vivir entre aeropuertos, camerinos y habitaciones de hotel que se parecían demasiado entre sí. El aplauso era constante, pero también lo era el cansancio. Dormía poco, viajaba demasiado y se exigía más de lo que su cuerpo y su mente podían sostener a largo plazo. En entrevistas hablaba de disciplina y esfuerzo, pero rara vez del precio que eso implicaba cuando las luces se apagaban. Con el paso del tiempo, esa vida acelerada se volvió normal. Para el público era la imagen del éxito. Para quienes lo rodeaban empezaban a aparecer señales de desgaste. Sin embargo, Jason seguía avanzando, no sabía detenerse. Había aprendido desde niño que frenar podía significar perderlo todo. Esa forma de vivir, que lo llevó a la cima, también empezó a definir el rumbo de sus últimos años. En los meses previos al accidente, la vida de Jason Jiménez se movía dentro de una contradicción constante. Por un lado, estaba en el punto más alto de su carrera. Sus conciertos se llenaban, sus canciones acumulaban millones de reproducciones y su nombre ya no se limitaba a Colombia. Empezaba a resonar con fuerza en otros países de América Latina. Por otro lado, quienes convivían con él notaban un cansancio que no siempre se hacía visible ante las cámaras. La agenda era implacable, presentaciones consecutivas, traslados ajustados al minuto, entrevistas, reuniones y compromisos que se encadenaban sin dejar espacio real para el descanso. Jason aceptaba casi todo, decía que había luchado demasiados años como para darse el lujo de frenar justo ahora. El miedo a perder lo conseguido pesaba más que cualquier advertencia sobre su salud o su bienestar personal. En conversaciones privadas, según relatarían después personas de su entorno, hablaba de un cansancio distinto, uno que no desaparecía con dormir un poco más. Dormía mal, viajaba de madrugada, comía a deshoras, su cuerpo seguía respondiendo, pero su mente empezaba a pedir tregua. Aún así, cancelar un concierto no era una opción habitual. Subirse al escenario seguía siendo su refugio, el lugar donde todo parecía tener sentido por unas horas. A esa presión profesional se sumaban las responsabilidades familiares. Jason no era solo un artista, era padre, esposo y sostén emocional y económico de quienes lo rodeaban. Esa carga silenciosa no se veía desde afuera, pero estaba presente en cada decisión. Fallar no era una posibilidad. Cada compromiso asumido venía acompañado de la sensación de que no había margen para equivocarse. En medio de ese ritmo comenzaron a aparecer comentarios que en su momento muchos tomaron a la ligera. En entrevistas y transmisiones en vivo habló de presentimientos extraños,
de sueños inquietantes. En una ocasión mencionó haber soñado con un accidente aéreo, una sensación de peligro difícil de explicar. Lo dijo sin dramatismo, casi como una anécdota, y nadie le dio mayor importancia. Con el tiempo, esas palabras adquirirían un peso inquietante. Algunos amigos intentaron sugerirle que bajara el ritmo, que eligiera con más cuidado sus desplazamientos. Jason confiaba en que todo estaba bajo control. Había viajado cientos de veces, en aviones pequeños y grandes, de día y de noche. Nada parecía fuera de lo normal. Los días seguían pasando con la intensidad habitual. Ensayos, reuniones, conversaciones sobre proyectos futuros. Había planes, había ideas, había horizonte. Visto en retrospectiva, esas semanas estuvieron llenas de señales sutiles. No alarmas claras, no advertencias directas, sino detalles que solo cobran sentido después. Momentos de silencio más largos, miradas perdidas tras los conciertos, comentarios sueltos sobre lo frágil que podía ser la vida. Nada suficiente para detener la maquinaria, todo suficiente para entender que el desgaste era real. Ese contexto es clave para comprender lo que ocurrió después. El accidente no fue un evento aislado en una vida tranquila, fue el punto final de una etapa vivida siempre al límite. Para entender cómo se llegó al instante decisivo, es necesario avanzar ahora hacia el día exacto, hacia las horas concretas en las que el tiempo empezó a correr de una manera distinta sin que nadie lo supiera. La mañana del 10 de enero de 2026 comenzó sin dramatismo. Jason se levantó temprano, revisó su agenda y habló con su equipo para confirmar horarios y detalles técnicos. Era un día funcional, uno más dentro de una rutina que llevaba años repitiéndose. Había dormido poco, como tantas otras veces, pero no se quejó, el cansancio era parte del paisaje. En su entorno nadie percibió una alarma clara, lo vieron concentrado, quizá más callado de lo habitual, pero enfocado en cumplir. Durante el día comentó aspectos de la presentación programada para esa noche. El orden de las canciones, ajustes de sonido, detalles que para él seguían siendo importantes incluso después de haber llenado grandes escenarios. Cantaba como si cada show fuera decisivo. Entre traslados hubo silencios largos, miradas perdidas por la ventana, pausas breves donde el tiempo parecía estirarse antes de volver a comprimirse. En uno de esos momentos revisó su teléfono, mensajes de fans, de colegas, de familiares. Promesas de responder más tarde. Ese luego que siempre parecía seguro, el traslado hacia Paipa se realizó sin sobresaltos aparentes. Jason viajaba con parte de su equipo, personas con las que compartía trabajo y confianza. El ambiente no era festivo, pero tampoco tenso. Era el silencio eficiente de quienes están acostumbrados a moverse rápido y a vivir con el reloj encima. El aeropuerto Juan José Rondón no estaba lleno. No había multitudes ni cámaras, solo una pista modesta, viento frío de la tarde y un avión que representaba un trámite más. Según los registros, el vuelo cubriría un trayecto corto, no era un viaje complejo. Jason respondió algunos mensajes finales antes de subir y guardó el teléfono. No hay constancia de una llamada de despedida ni de un mensaje premonitorio. Todo parecía normal. Testigos en tierra recuerdan al grupo abordando con tranquilidad. No hubo discusiones ni retrasos importantes. El piloto realizó los procedimientos habituales mientras el sol comenzaba a descender y proyectaba sombras largas sobre la pista. Dentro de la aeronave el espacio era reducido. Asientos ajustados, el sonido constante del motor y esa sensación conocida previa al despegue. Una mezcla de rutina y expectativa. Para Jason, volar era parte del trabajo, un tramo intermedio entre el camerino y el escenario.
A los pocos segundos de iniciar la carrera de despegue, algo no salió como estaba previsto. Los informes preliminares indicarían después que la aeronave tuvo dificultades para ganar altura. Desde el exterior, algunos testigos observaron cómo el avión parecía luchar contra el aire, incapaz de elevarse con la estabilidad esperada. No hubo tiempo para correcciones visibles ni una llamada de auxilio clara que quedara registrada. Lo que siguió fue una secuencia rápida y violenta. El impacto ocurrió cerca del final de la pista. En segundos, fuego y humo lo cubrieron todo. Para quienes estaban a bordo, esos últimos instantes quedaron suspendidos en un silencio imposible de narrar. Para quienes observaban desde afuera, la escena fue abrupta y difícil de asimilar. El avión que debía desaparecer en el horizonte se detuvo brutalmente a pocos metros del suelo. Los servicios de emergencia llegaron en minutos, pero no había nada que hacer. No hubo sobrevivientes. A cientos de kilómetros, el escenario ya estaba listo y el público comenzaba a llegar sin saber que el artista principal nunca aparecería. La confirmación oficial llegó poco después y el impacto fue inmediato. Lo que hasta ese momento había circulado como un rumor confuso se convirtió en una realidad imposible de esquivar. Jason Jiménez había muerto en el accidente. En cuestión de minutos, Colombia entera pareció detenerse. Las emisoras interrumpieron su programación, los noticieros abrieron con su imagen y las redes sociales se llenaron de mensajes de incredulidad y dolor. Nadie estaba preparado para asumir que una voz tan presente podía apagarse de forma tan repentina. Medellín, el escenario ya estaba montado, las luces encendidas, el sonido listo, el público comenzando a ocupar sus lugares. La noticia llegó primero a los organizadores y luego se filtró entre los asistentes. La espera se transformó en confusión y después en silencio. Muchos no querían creerlo. Otros se quedaron inmóviles, aferrados a la idea de que debía tratarse de un error. Cuando se confirmó que Jason no llegaría, el vacío se hizo palpable. En Manzanares, su pueblo natal, la reacción fue distinta, más íntima y más pesada. Allí no se hablaba del artista famoso, sino del hijo, del muchacho que había salido adelante contra todo pronóstico. Las calles se llenaron de murmullos, de vecinos recordando episodios de su infancia, de una vida que había comenzado con carencias y que había terminado demasiado pronto. El silencio fue más fuerte que cualquier grito. Los colegas del medio musical reaccionaron con incredulidad. Cantantes, compositores y productores compartieron mensajes de despedida recordando no solo su talento, sino su disciplina extrema y su ética de trabajo. Muchos coincidían en lo mismo. Jason no se detenía nunca. Siempre había otro show, otra canción, otro compromiso. Ese rasgo que había definido su carrera ahora era recordado con una mezcla de admiración y tristeza. Mientras tanto, en el lugar del accidente, las autoridades acordonaban la zona. La noche caía sobre Boyacá y las luces intermitentes iluminaban restos calcinados y fragmentos de la aeronave. Los investigadores comenzaron su labor con un protocolo estricto. Cada pieza era catalogada, cada detalle registrado, no había espacio para conclusiones rápidas. Se habló de dificultades para ganar altura, de posibles fallas técnicas, de una investigación en curso que tomaría tiempo. Ese silencio técnico contrastaba con la urgencia emocional del público. En redes sociales comenzaron a circular videos del despegue grabados desde distintos ángulos. Cada imagen era analizada al detalle, fotograma por fotograma. Algunos hablaban de falta de velocidad, otros de problemas previos con la aeronave. Las teorías se multiplicaron mientras las respuestas oficiales avanzaban lentamente. Para la familia, el duelo se desarrollaba lejos de las cámaras.
No hubo una despedida consciente ni una última conversación, solo un vacío repentino. Querían saber qué había pasado, cómo y por qué, no para encontrar culpables inmediatos. En el mundo de la música, la ausencia se sintió de inmediato. Conciertos cancelados, homenajes improvisados, listas de reproducción llenas de sus canciones más dolorosas. Escuchar su voz después de su muerte adquirió otro significado. Cada letra parecía una despedida involuntaria, cada verso una confesión que nadie había sabido escuchar del todo. Jason Jiménez pasó en cuestión de horas de ser un artista en activo a convertirse en un símbolo. Un símbolo del esfuerzo extremo, de la vida acelerada y del precio que muchas veces se paga por no detenerse nunca. Con el paso de los días, el foco de la conversación pública comenzó a desplazarse. Los detalles técnicos de la investigación seguían siendo importantes, pero ya no eran lo que más dolía. Lo que permanecía era la sensación de que algo se había roto de forma irreversible. Las últimas horas de Jason Jiménez dejaron de ser solo un recuento de hechos para convertirse en una pregunta incómoda sobre el ritmo de vida que había llevado y sobre la industria que lo rodeaba. Las autoridades continuaron analizando la aeronave, su historial de mantenimiento, las condiciones del despegue y el rendimiento en esos segundos decisivos. Cada dato era examinado con precisión, pero las conclusiones definitivas tardaban en llegar. Ese vacío fue llenado por interpretaciones, debates y reflexiones más profundas. Para muchos, la pregunta ya no era únicamente qué falló en el avión, sino si el sistema entero empuja a los artistas a un límite donde descansar parece un lujo y detenerse una amenaza. Recordar los comentarios de Jason sobre el cansancio, sobre la presión constante y sobre esos sueños inquietantes que mencionó semanas antes. Algunos hablaron de premoniciones. Otros rechazaron esa idea y prefirieron ver en esas palabras el reflejo de una mente saturada, de un cuerpo que llevaba demasiado tiempo funcionando sin pausa. En ese punto, la tragedia dejó de verse como un hecho aislado y comenzó a interpretarse como el desenlace de una vida vivida siempre en tránsito. Las últimas horas de Jason no estuvieron marcadas por el caos, sino por la rutina. Y quizá ahí reside lo más inquietante de esta historia. No hubo advertencias claras ni gestos solemnes. Fue un día de trabajo más, un traslado más, un luego respondo que nunca llegó a cumplirse. La tragedia no se anunció con estruendo, llegó disfrazada de normalidad. Con el tiempo, Jason Jiménez empezó a ser recordado no solo por la forma en que murió, sino por la intensidad con la que vivió. Por haber transformado una infancia dura en canciones que miles hicieron suyas. Por haber puesto palabras a un dolor que muchos no sabían cómo expresar. En sus letras no había artificio. Había verdad, y esa verdad siguió viva incluso después de su último aliento. En los homenajes, en los conciertos dedicados a su memoria y en las voces quebradas de quienes cantaban sus canciones, se repetía una misma idea. Su voz seguía acompañando a quienes atravesaban noches largas y pérdidas personales. Pero al mismo tiempo, la ausencia era innegable. Ninguna grabación puede sustituir una presencia. Ningún recuerdo puede ocupar el lugar físico de alguien que ya no está. Mirar hacia atrás, a sus últimas horas, obliga a enfrentar una realidad incómoda. La tragedia no siempre llega con señales evidentes. A veces se construye lentamente, entre agendas llenas, exigencias constantes y decisiones que parecen rutinarias. A veces no hay un momento exacto en el que todo se quiebra, sino una suma de pasos que conducen, sin que nadie lo note, al borde. Las últimas horas de Jason Jiménez podrían haber sido las de cualquiera. Un día de trabajo más, un viaje corto, una promesa aplazada. Su historia no deja una conclusión cerrada ni una acusación directa.
Deja una pregunta suspendida en el aire. Una invitación a mirar con más atención el valor del silencio, del descanso y del tiempo que no se agenda. Cuando la música se detiene y queda ese segundo de silencio final, quizá ahí es donde su historia encuentra sentido. No como una tragedia espectacular, sino como un recordatorio profundamente humano. Incluso las voces más fuertes pueden apagarse en un instante y por eso cada momento importa más de lo que creemos.